reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 991. Costo del desprecio. Un conocido. Cuando todos en el equipo vieron que The Twin saludaba a Shifen, sus miradas se suavizaron ligeramente. Aún así, se mantuvieron muy cautelosos con él. Actualmente, Shifen llevaba su capa negra, por lo que no podían ver su información. Sin embargo, el hecho de que él montara un monte demostró que era extraordinariamente fuerte. De lo contrario, no habría alcanzado el nivel 40 tan rápido. No les importaría un conocido débil. Sin embargo, la fuerza de Shifen fue precisamente la razón por la que permanecieron cautelosos. «Otoño, ¿lo conocen?», preguntó un hombre robusto a Autun Gose, que estaba a su lado. La apariencia desgastada de este hombre robusto hablaba de años de vicisitudes de la vida. Un traje de armadura de caballero gris plateado protegía su cuerpo, y llevaba un escudo de torre que era casi tan alto como él. En la cintura, llevaba una lujosa espada de caballero dorado. Además, ya había alcanzado el nivel 40. MHM. Es uno de los ancianos de Zero Wing. Él es increíblemente fuerte. Fue gracias a él que habíamos completado nuestra búsqueda anterior. Autun Go se asintió a la pregunta del hombre robusto. Ella no trató de ocultar nada, ya que el hombre a su lado no era otro que el comandante de la lanza del dios del viento, Viento Caído. Si podemos convencer a Yefen para que nos ayude, tendremos muchas más posibilidades de completar esta misión. Al escuchar las palabras de Autun Gose, Fallenuin no pudo evitar reexaminar a Shifen. Aunque Autun Gose parecía accesible en la superficie, era arrogante hasta los huesos. A sus ojos, muy pocas personas valían el reconocimiento de Autun Gose. Otoño, ¿no le estás dando demasiado crédito? ¿No es solo un experto, un gran gremio alimentado? ¿Qué tan fuerte podría ser? Si lo llevamos con nosotros, probablemente solo nos detendrá, dijo despectivamente un joven helado con armadura de cuero marrón. Además de los brillantes registros de batalla de Wingots Spear en las múltiples confrontaciones que han tenido con varios gremios grandes, sus varios expertos nuevos ya eran muchas veces más fuertes que los expertos mimados de los gremios de primer nivel. En cuanto a los miembros que están aquí hoy, fueron la creme de la lanza del dios del viento. Cada miembro de la lanza de Dios del Viento aquí era un experto de primera clase con una lista de logros ilustres. ¿Cómo podría alguien como Shifen posiblemente compararse con ellos? Para avanzar en su punto, el joven nunca había visto el nombre de Shifen en la lista de expertos del dominio de Dios. Sin tener en cuenta las frías palabras del joven, Autun Go se miró directamente a Fallenuin y dijo: «Comandante, creo que el gran hermano de Atuin también apoyará mi punto». Ante la fuerte recomendación de Autun Gose de Shifen, los hermosos ojos de Touthful Rain brillaron con anticipación. Aunque no entendía por qué, cada vez que estaba con Shifen, se sentía indescriptiblemente segura. Ni siquiera se sentía así cuando viajaba con alguien tan poderoso como Fallenuin. Esto es interesante. Fallenuin no pudo evitar ver al Shifen envuelto, con curiosidad en sus ojos. Naturalmente, no había necesidad de mencionar el nivel de Shifen. Sin embargo, los estándares de combate del espadachín eran desconocidos. En general, uno puede juzgar la fuerza de una persona en función del aura que irradia. Cuanto más fuerte era una persona, más fuerte era su aura. Tal fenómeno se debió a la confianza que ganaron al experimentar innumerables batallas. Todavía, incluso después de observar a Shifen durante un largo momento, Fallenuin no podía sentir ningún aura que insinuara la fuerza de Shifen. En cuanto a si Shifen ocultó o no su aura, esto era poco probable. Después de todo, incluso a los expertos les resultaría extremadamente difícil ocultar su aura por completo a menos que su fortaleza mental haya alcanzado un cierto nivel. Sin embargo, los expertos capaces de hacerlo generalmente tenían entre 30 y 40 años. Algunos solo alcanzaron este refinamiento en sus 50 años. En pocas palabras, era imposible para un joven tener el control suficiente para ocultar su aura. Sin embargo, tanto Autun Gose como de Atuin parecían admirar a Shifen. Esto fue realmente extraño. Otoño, pasemos a preguntarle esta vez. Si se presenta la oportunidad, podemos invitarlo en el futuro. Ya hemos determinado la lista de nuestro equipo. Los ajustes repentinos al equipo aumentarán nuestras posibilidades de fracaso, dijo Fallenuin después de pensarlo un poco.
No podemos darnos el lujo de fallar en esta búsqueda. Si completamos esta búsqueda, la fuerza de la lanza del dios del viento ascenderá a un nuevo nivel. La lanza del dios del viento ya no tendrá que moverse en las sombras del imperio de la noche oscura. En cambio, los grandes gremios del imperio tendrán que esconderse como ratas. Entiendo, respondió Autumn Goose con desánimo. Ella entendió el sentimiento de Fallen Win. Habían invertido mucho esfuerzo en esta búsqueda. Ahora que habían llegado a la fase final y estaban preparados, tomarían riesgos innecesarios si reemplazaran a uno de los miembros del equipo. Nuestro comandante sabe mejor. Si permitimos que un experto medio tonto entre en el equipo, tendré que preocuparme constantemente de que me arrastre a la tumba, dijo el joven frío, asintiendo. Cuando Touthful Rain y Blue Pambo escucharon a Fallen Win rechazar la propuesta de Autumn Goose y Ordinary Blade, la juventud fría, el ridículo, se molestaron. Sin embargo, como eran miembros de Zero Wing, no les pareció apropiado intervenir en los asuntos internos de Wingot's Spear. Sin embargo, la falta de respeto de la cuchilla ordinaria hacia Shifen enfureció un poco. Comandante Fallen, me disculpo, pero Blue y yo no participaremos en esta operación. Después de todo, este es el asunto de la lanza del dios del viento. No sería apropiado para nosotros participar, anunció Touthful Rain. Simplemente habían seguido esta búsqueda debido a la invitación de Fallen Win y su amistad con Autumn Goose y los demás. Ahora que el anciano de Zero Wing había sido menospreciado, ¿cómo podían ellos, miembros de Zero Wing, permanecer en el equipo? Ordinario, discúlpese con la señorita Rain y la señorita Blue. Fallen Wing gruñó mientras miraba al joven helado. ¿Cómo podría no entender el significado detrás de las palabras de Touthful Rain? El repentino desarrollo dejó estupefacta a Ordinary Blade. Simplemente estaba tratando de verse bien antes de Touthful Rain y Blue Pambo. ¿Cómo habían terminado las cosas de esta manera? ¿Qué estaba pasando aquí? Miss Rain y Miss Blue son miembros de Zero Wing. Fallen Win le recordó suavemente al niño. Esta fue la primera vez que Ordinary Blade se encontró con Touthful Rain y Blue Pambo. Además, como las dos mujeres participaban en la búsqueda como individuos, no habían usado sus emblemas de gremio. Por lo tanto, Ordinary Blade no se había dado cuenta de que el dúo era de Zero Wing. Señorita Rain, hablo mal. Por favor, perdóname, Ordinary Blade se disculpó rápidamente después de darse cuenta de su error. Tenía muchas ganas de cavar un hoyo y saltar. Al ver la angustia de Ordinary Blade, Autumn Goose, que estaba familiarizado con el joven, no pudo evitar reírse. En la lanza del dios del viento, la espada ordinaria era famosa por su indiferencia. Sin embargo, cuando el joven se encontró con Lluvia pensativa por primera vez, sus ojos casi se habían caído de sus cuencas. Era obvio que el joven estaba interesado en Touthful Rain. Desafortunadamente, su intento de impresionarla había resultado contraproducente. Esta vez, incluso su comandante no pudo salvarlo. Ella y Touthful Rain eran tan cercanas como hermanas. Ella estaba muy familiarizada con la personalidad de Touthful Rain. Cuando Touthful Rain tomó una decisión, incluso una fuerza de la naturaleza no cambiaría de opinión, recordó la decisión de Touthful Rain de unirse a Zero Wing. No importaba cuánto hubiera tratado de disuadir a la niña, Touthful Rain todavía no se había unido al gremio. Capítulo 992. Dificultad legendaria. La resuelta negativa de Lluvia pensativa le dio a Fallen Win un dolor de cabeza. Ordinary Blade realmente sabía cómo darle problemas. Touthful Rain era un jugador del dominio de Dios que había entrado en contacto con juegos de realidad virtual recientemente. Sin embargo, cuando Fallen Win vio el video de batalla que le envió Autumn Goose, que mostraba un duelo entre ella y Touthful Rain, un escalofrío le recorrió la espalda. Si no fuera por Autumn Goose contándole sobre la situación de Touthful Rain, ni siquiera habría imaginado que el dominio de Dios fue su primer juego de realidad virtual. En solo unos meses, había logrado crecer hasta el punto de poder defenderse contra Autumn Goose. Su velocidad de mejora era simplemente piadosa. En comparación con Touthful Rain, esos jugadores que fueron retenidos como genios en el dominio de Dios eran simplemente basura. Recientemente, Autumn Goose había estado mejorando muy rápidamente, y en este momento, su fuerza ya estaba clasificada constantemente entre los 10 primeros de la lanza del dios del viento. Aunque la lanza del dios del viento era solo un equipo de aventureros, sus miembros eran todos maníacos de batalla y extremadamente orgullosos. Los miembros del equipo frecuentemente peleaban entre ellos. También solían pelear con miembros de grandes gremios.
Como resultado, su fuerza aumentó continuamente todos los días. En lugar de pasar su tiempo sin prisa en el dominio de Dios, buscaron desesperadamente todo tipo de medios para mejorar. Por lo tanto, clasificarse entre los 10 primeros de la lanza del dios del viento fue una propuesta desafiante, sin mencionar el mantenimiento de una posición allí. Sin embargo, cuando Autumn-Geose se reunió con Touthful Rain después de no encontrarse con ella por un corto tiempo, Autumn-Geose había perdido a Touthful Rain, que era significativamente más débil que ella en un duelo. Además, cuando Touthful Rain derrotó a Autumn-Geose, era obvio que no había usado toda su fuerza. A Fallenwin le resultó realmente difícil comprender qué alturas ya había alcanzado el poder de combate de Touthful Rain. Sin embargo, estimó que ella debería poder clasificarse entre los 5 primeros de la lanza del dios del viento. Por el contrario, aunque Ordinary Stranger era muy talentoso y su velocidad de mejora era muy rápida, solo se clasificó entre los 20 mejores incluso ahora. Perder a un combatiente como Lluvia Reflexiva dificultaría enormemente su búsqueda. Justo cuando Fallenwin estaba a punto de decir algo, una voz aguda surgió de repente dentro de la mansión, haciendo eco en todo el patio y haciendo temblar las almas de todos. ¿Qué día tan animado es hoy? Nunca pensé que incluso una persona importante del templo del dios de la guerra estaría dispuesta a visitarme. Sin embargo, como ya has llegado, tendré que pedirte que te quedes y te dirijas a otro mundo para disfrutar. Después de que el sonido de esta voz se disipó, una barrera mágica envolvió toda la mansión. ¿Qué está pasando? Este desarrollo repentino lanzó a todos a un bucle, Fallenwin en particular. Su misión les había encomendado visitar a la condesa Katie Green del Imperio del Dragón Negro. La condesa los llevaría a un lugar secreto. Sin embargo, según las palabras que acababa de decir, estaba claro que estaba tratando de hacer que sufrieran. Mientras todos estaban en pánico, Shifen permaneció relativamente tranquilo. Era muy obvio para él que las palabras de la condesa estaban destinadas a él. De lo contrario, no habría mencionado templo del dios de la guerra. Mientras Shifen y todos los demás estaban pensando en cómo lidiar con su situación actual, su visión inmediatamente se llenó de oscuridad. Cada uno de ellos se transformó en un rayo de luz y desapareció de la lujosa mansión. Era como si ninguno de ellos hubiera aparecido allí. Los guardias de la AM que patrullaban las calles ni siquiera sintieron la existencia de la barrera mágica. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué mis movimientos se volvieron lentos? Comandante, no puedo usar mi pergamino de retorno. Yo también. Tan pronto como todos pudieron ver de nuevo, descubrieron que el paisaje ante ellos había cambiado. Sus cuerpos también se sentían plomizos. Muchos en el equipo no pudieron evitar sentirse ansiosos ante esta situación. Mientras tanto, este espacio sellado tenía solo un conjunto de puertas abiertas de piedra negra, de unos cientos de metros de altura, justo delante de ellas. Más allá de estas puertas había un pasaje amplio y espacioso, cuyas paredes contenían innumerables tallas de dioses y demonios, las imágenes que representaban la antigua guerra entre dioses y demonios. Este pasaje conducía directamente a un templo imponente en la distancia. Al ver las enormes puertas de piedra, un nombre apareció inmediatamente en la mente de Shifen. La prueba de Dios. Para los jugadores, la prueba de Dios fue una oportunidad. Fue extremadamente difícil encontrar uno. Anteriormente, Blackie y los demás solo habían logrado ingresar a uno debido a la suerte. Sin embargo, las grandes recompensas también conllevaban grandes riesgos. Tal vez también se debió a su suerte, pero Blackie y los demás solo habían encontrado una prueba de 4 colores. También fue precisamente porque era solo una prueba de 4 colores que habían logrado hacer frente a los desafíos y despejar con seguridad la prueba de Dios. Sin embargo, la prueba de Dios ante él en este momento no era una prueba de 4 colores. En general, los jugadores podían determinar el rango de la prueba que estaban tomando a través de la puerta de transferencia en el mundo exterior. Sin embargo, después de ingresar a una prueba, todavía había otro método para determinar su rango. Y ese era el tamaño de la puerta de prueba. Las puertas de prueba que tenían alrededor de 10 metros de altura significaban que se estaba llevando a cabo una prueba de un solo color, después de lo cual llegaron 20 metros, 30 metros, 50 metros, 100 metros, 300 metros y 999 metros. Mientras tanto, la puerta de prueba ante ellos tenía claramente más de 100 metros de altura, quizás unos 300 metros en total. En otras palabras, esta fue una prueba de 6 colores, y su dificultad podría competir con las misiones legendarias.
Poco después de que Shifen se dio cuenta de que este lugar era la prueba de Dios, Fallen y varios otros expertos llegaron a la misma conclusión. Inmediatamente, sus expresiones se volvieron muy sombrías. ¿Por qué es una prueba de Dios de 6 colores? Tan tranquilo como estaba, incluso la boca de Fallen se torció involuntariamente cuando notó este hecho. La prueba de Dios no era un secreto en el dominio de Dios. Con tantos jugadores jugando el juego, seguramente habría bastantes jugadores que lo habían encontrado. A medida que más y más jugadores discutían el juicio en los foros oficiales, los detalles sobre el juicio de Dios se hicieron públicos. Después de que los demás escucharon a Fallen mencionar el juicio de Dios, lo buscaron rápidamente en los foros oficiales. Sin embargo, una vez que todos entendieron que era exactamente una prueba de 6 colores, sus corazones se volvieron muy pesados. «Comandante, ¿qué debemos hacer ahora?», preguntaron preocupados muchos miembros de la Lanza del Dios del Viento. Solo había 2 métodos para dejar una prueba de Dios. Uno era para despejar el juicio, mientras que el otro era renunciar a él. No había una tercera posibilidad. Los que murieron dentro del juicio serían resucitados y obligados a continuar. Aquellos que completaron la prueba recibirían una lluvia de gloria, y su fuerza aumentaría significativamente. Sin embargo, aquellos que optaron por renunciar tendrían que pagar un alto precio. Además, cuanto mayor sea el rango de la prueba, mayor será el precio exigido. Si uno pierde un juicio de 6 colores, las consecuencias son inimaginables. Había una gran posibilidad de que su cuenta quedara paralizada permanentemente. Por lo tanto, la mayoría de los jugadores que se encontraron con una prueba de Dios primero determinarían la dificultad de la prueba antes de decidir si debían desafiarla o distanciarse de ella. En su caso, sin embargo, habían sido transportados por la fuerza a este lugar. Ni siquiera tenían voz en el asunto. Para la Lanza del Dios del Viento, si la prueba tuviera la dificultad de solo una Epic Quest, aún estarían seguros de despejarla. Sin embargo, para una prueba cuya dificultad se aproximaba a la de una búsqueda legendaria, no tenían confianza alguna de que tendrían éxito. Después de respirar profundamente, Fallen dijo: «Cálmate. Como ya hemos entrado en la prueba de Dios, lo que tenemos que hacer ahora es pensar en una solución para solucionarlo. No tenemos otra opción». Tan pronto como Fallen terminó de hablar, numerosos caballeros con armadura plateada y brillantes ojos rojos comenzaron a emerger de las paredes del pasaje. En un abrir y cerrar de ojos, todo el pasaje estaba lleno de caballeros, cada uno de ellos cargando hacia el suelo de Shifen. Fanático de los no muertos, criatura oscura, élite, nivel 50 HP 200,000/200,000. Esta escena causó que el cuero cabelludo de todos se adormeciera. Forma una formación defensiva. Shifen gritó apresuradamente. En este momento, todos finalmente reaccionaron. Actualmente, todos ya no consideraban si podían tener éxito o no. En cambio, se preguntaban cuánto tiempo podrían sobrevivir. Cuando la marea de Undead Fanatics llegó al equipo, los MT en el frente se sintieron muy presionados. A pesar de que estos fanáticos de los no muertos son de rango élite, poseían una gran fuerza. No solo cada uno de sus ataques fue capaz de hacer retroceder a los MT, sino que también causó casi 1,000 de daño incluso cuando estaba bloqueado. Con múltiples fanáticos de Undead atacando al mismo tiempo, los MT perdieron HP por miles. Los sanadores que estaban parados atrás simplemente no podían seguir el ritmo. Aunque todos los de la Lanza del Dios del Viento estaban haciendo todo lo posible para tomar represalias, sus ataques infligieron varios miles de daños a los fanáticos no muertos, simplemente había demasiados monstruos. No importa cuánto atacaron, sus esfuerzos no parecían hacer la diferencia. Cuando el equipo estuvo a punto de sucumbir, un rayo de luz atravesó de repente a los monstruos. Un gran número de fanáticos no muertos en un área en forma de cono murió instantáneamente. Todos quedaron estupefactos por esta escena. En este momento, todos no pudieron evitar cambiar su mirada hacia el Shifen envuelto, el origen de este fenómeno. Capítulo 993. Fuerza de vida elevada. ¿Es esta la persona que llamó la atención de Autun Gose? Fallen quedó asombrado al verlo. Él era un caballero guardián de nivel 40, así como el MT líder del equipo. Había estado luchando en la primera línea todo este tiempo, por lo que sabía muy claramente cuán poderosos eran estos fanáticos no muertos. Si solo hubiera una de estas élites, cualquiera en su equipo podría fácilmente hacerlo solo.
Aunque los fanáticos de los no muertos poseían una gran fuerza, superando con creces incluso la del berserker de nivel 40 de su equipo, Autumn Gose, su velocidad de ataque y su velocidad de reacción no fueron particularmente rápidas. Con suficiente espacio, incluso un MT podría desgastarlo lentamente. Sin embargo, era aterrador si tuvieran que enfrentarse a más de 10,000 de estos monstruos élite. La marea de fanáticos no muertos que los rodeaba no les dio espacio para maniobrar en absoluto, por lo que no tuvieron más remedio que enfrentarse directamente contra estas élites. Además, los fanáticos de los no muertos poseían 200,000 HP por encima del promedio para el nivel 50 Elite Undead. Además, la resistencia mágica inherente de los no muertos era muy alta. Incluso cuando alguien en su equipo usó un hechizo de ataque AOE, solo lograron causar alrededor de menos 2,000 daños a las élites. Incluso después de múltiples aplicaciones, apenas hicieron daño a los fanáticos de los no muertos. Era solo cuestión de tiempo antes de que el equipo fuera aniquilado. Sin embargo, con solo un golpe de su espada, Shifen había vaporizado a casi 1 millar de fanáticos no muertos. Además de Fallen Win, todos los demás en el equipo también estaban estupefactos por el desempeño de Shifen. Otoño, ¿cómo conociste a un monstruo así? Preguntó suavemente una Cursemancer de nivel 39. Lo conocí cuando estaba haciendo una búsqueda con Rain. En aquel entonces, al igual que ustedes, pensamos que los expertos del gremio eran simplemente jugadores mimados. Cuando Autumn se recordó que tenía los mismos pensamientos que tenían los miembros de la lanza del dios del viento en este momento, no pudo evitar sentirse avergonzada de sí misma. Al escuchar la conversación entre el Cursemancer y Autumn Gose, Toughful Rain y Blue Pambo sintieron una oleada de orgullo abrumar su ira anterior. Lo dije antes, ¿verdad? Gran Hermano Yefeng es muy poderoso. Hace algún tiempo, el Gran Hermano Yefeng logró matar a un Great Lord de campo de nivel 50 solo conmigo y Rain en la fiesta. Naturalmente, no es un problema para él lidiar con estos monstruos elite de nivel 50 en este momento, dijo Blue Pambo con orgullo, hinchando el pecho. Aunque se habían basado principalmente en los dos guardias personales de Shifen para derrotar al Great Lord de nivel 50, Blue Pambo consideraba a los guardias personales parte de la fuerza de Shifen. Después de todo, nunca había visto a nadie más con la capacidad de reclutar guardias personales tan poderosos. ¿Qué? Se las arregló para solo un Great Lord de campo de nivel 50 con solo ustedes dos clases mágicas. Eso es imposible, ¿verdad? Anteriormente, incluso después de que nuestra lanza del dios del viento había reunido a un equipo de 100 jugadores, logramos derrotar a un Great Lord del campo nivel 40 solo después de utilizar muchas herramientas raras. Todos, desde la lanza del dios del viento, se sorprendieron por la revelación de Blue Pambo. La hazaña de matar a un Great Lord de nivel 50 fue mucho más sorprendente que eliminar directamente a cientos de fanáticos no muertos. Después de entrar en el dominio de Dios, habían luchado contra muchos monstruos. Por lo tanto, sabían muy bien cuán aterrador podía ser un Great Lord de campo de nivel 50. Los jugadores actuales simplemente no tenían posibilidades de competir contra tal jefe. El nivel 50 fue un hito importante. Los jugadores podrían comenzar a desafiar su cambio de clase de tier, nivel 2 a este nivel y mejorar enormemente sus atributos. Sus habilidades también podrían alcanzar el tier, nivel 2. En general, al alcanzar el nivel 50, los jugadores podrían recibir un tremendo impulso a su poder de combate. Por lo tanto, el sistema había logrado que los monstruos de nivel 50 fueran más fuertes que los monstruos de nivel 49 por un amplio margen. Esta brecha también fue la razón por la que incluso un experto berserker como Autumn Gose no era rival para los fanáticos de los muertos vivientes de nivel 50 en términos de fuerza. Inmediatamente, todos miraron a Shifen con asombro. Mientras tanto, cuando Ordinary Blade, que anteriormente todavía sentía desprecio hacia Shifen, notó que Toughful Rain constantemente miraba a Shifen, los celos brotaban en su corazón. Solo espera. Definitivamente te superaré algún día. Cuchilla Ordinaria se juró a sí mismo. Solo había estado en contacto con el dominio de Dios por un corto tiempo. Su fuerza seguía aumentando rápidamente. Además, recientemente había logrado ser aprendiz de un maestro de artes marciales en el mundo real. Dicho maestro incluso lo reconoció como un genio de las artes marciales. Con el entorno virtual del dominio de Dios prácticamente igual al del mundo real, se negó a creer que no superaría a Shifen en el futuro.
no siempre podemos permanecer en la defensa. Voy a abrir un camino para nosotros. Clases cuerpo a cuerpo, protege las clases mágicas de los lados y sígueme, dijo Shifen apresuradamente cuando notó que los fanáticos de los no muertos todavía estaban saliendo de las paredes del distante pasaje. Clases mágicas, no te molestes en atacar. Trate de usar las habilidades de reducción de velocidad de movimiento y encarcelamiento tanto como sea posible. Después de que Shifen terminó de hablar, lanzó Firestorm delante de él. Un infierno imponente devoró todo rápidamente. Aunque los fanáticos de los no muertos poseían una alta resistencia mágica, el rayo asesino de Shifen duplicó su daño hacia las criaturas oscuras. Como resultado, cuando terminó la duración de Tormenta de Fuego, ninguno de los fanáticos de los no muertos atrapados dentro del alcance de las llamas permaneció con vida. Desafortunadamente, como este lugar era la prueba de Dios, independientemente de la cantidad de monstruos que los jugadores mataran aquí, no recibirían ningún exp. Del mismo modo, los monstruos aquí tampoco dejaron caer ningún botín. Lo único que los jugadores podían ganar luchando contra los monstruos aquí era habilidad. En general, los jugadores recibirían recompensa solo después de haber despejado una etapa. Shifen, sin embargo, obtuvo un beneficio adicional al matar a estos fanáticos no muertos. Anteriormente, cuando usaba Lightning Blade para matar a los fanáticos de los no muertos, descubrió que el corazón de Icarus había absorbido mucha fuerza de vida. Después de haber usado el Santo Grial para desarrollar el corazón de Icarus, el collar ya no requería que matara a los jefes para mejorarlo. En cambio, solo necesitaba matar jugadores y absorber su fuerza de vida. El único inconveniente era la cantidad de fuerza vital requerida. Actualmente, necesitaba 5,000 unidades de Life Force para actualizar el collar al rango épico. Aunque Shifen había matado a muchos jugadores después de evolucionar el corazón de Icarus, también había usado la habilidad del collar en numerosas ocasiones, particularmente cuando estaba abriendo cofres del tesoro y matando jefes. Cada uso le costó 100 unidades de Life Force. Prácticamente había usado todo lo que había recogido. Por lo tanto, nunca había sido capaz de actualizar el corazón de Icarus al rango épico durante este tiempo. Sin embargo, por cada 2 o 3 fanáticos de los no muertos que mató, la fuerza de vida acumulada del corazón de Ícaro en realidad aumentó en 1. Después de solo 2 ataques, Shifen había ganado más de 800 unidades de Life Force. La velocidad a la que estaba reuniendo Life Force en este momento era mucho más rápida que cuando estaba matando jugadores. Después de lo cual, Shifen activó tanto la hoja defensiva como el descenso del dios del trueno. Luego comenzó a blandir sus espadas, ejecutando Sword Orbit mientras se abría paso hacia adelante. Los fanáticos de los no muertos podrían haber tenido una ventaja en la fuerza sobre los miembros del equipo de Shifen, pero no se podría decir lo mismo del propio Shifen. Al comparar los atributos de fuerza, Shifen, que poseía un objeto legendario fragmentado y múltiples armas y equipos épicos, solo necesitaba un solo ataque para enviar a los fanáticos no muertos a volar. En términos de velocidad, era muchas veces más rápido que los monstruos élite. Antes de que los monstruos pudieran tocarlo, sus espadas ya habrían golpeado sus puntos débiles, repeliéndolos. Shifen era como una picadora de carne cuando se enfrentaba a los interminables fanáticos de los no muertos. Sus espadas devoraron locamente a los monstruos élite que atacaban contra él. Sin excepción, todos los fanáticos de los no muertos a menos de 15 yardas de Shifen reducirían sus HP a una velocidad visible a simple vista. En un abrir y cerrar de ojos, numerosos fanáticos de Undead tenían sus 200,000 HP agotados por completo. Después de lo cual, la fuerza de vida acumulada del corazón de Ícaro aumentó rápidamente. En solo unos momentos, el mostrador había cruzado el umbral de 1,000 unidades. Otoño, ¿es realmente un jugador? Los miembros de la lanza del dios del viento que seguían a Shifen tragaron involuntariamente. No podían creer lo que estaban viendo. Capítulo 994. Ascendiendo a la épica. Todos ya habían visto por sí mismos cuán fuertes eran los atributos básicos de Shifen. Incluso los fanáticos de los muertos vivientes de nivel 50 no eran rivales para él en términos de fuerza. Fácilmente podría enviar a las élites volando con un ataque casual. Sin embargo, ser capaz de lograr que ni un solo monstruo pudiera llegar a menos de 10 metros de sí mismo era imposible simplemente confiando en los atributos. Las técnicas de combate y la experiencia también jugaron papeles importantes.
Si bien los jugadores podrían mejorar sus atributos básicos a través de actualizaciones de equipos, las técnicas de combate y la experiencia no podrían mejorarse fácilmente. Este fue también el mayor orgullo de la lanza del dios del viento. Los diversos gremios grandes estaban ocupados atacando mazmorras para mejorar sus armas y equipos. No pusieron mucha atención en mejorar sus técnicas y acumular experiencia de combate. Por lo tanto, la lanza del dios del viento lograría romper con seguridad el cerco de los diversos gremios grandes del Imperio de la Noche Oscura una y otra vez y continuaría existiendo con relativa facilidad hasta ahora. Anteriormente, cuando los miembros de la lanza del dios del viento presenciaron a Shifen matando a cientos de fanáticos no muertos con un solo ataque antes, lo máximo que sintieron fue un shock. Después de todo, eso fue algo que logró al confiar en objetos y habilidades poderosas. Sin embargo, ahora que Shifen estaba usando una técnica de combate inconcebible para masacrar a los monstruos élite, la sensación que todos sintieron cuando miraron a Shifen ya no era de sorpresa sino admiración y adoración. Muchos miembros del equipo ya habían quedado profundamente hipnotizados por la órbita de la espada. Si no fuera por los fanáticos de los no muertos que constantemente los atacan, definitivamente pondrían toda su atención en observar la técnica de Shifen. Con tal técnica de espada, me temo que incluso One Sword of the Eight Sword Heroes no puede compararse con él. Cuando Faye Nui miró a Shifen, sus ojos ardieron con la urgencia de luchar. En todo el Imperio de la Noche Oscura, el número de expertos que recibieron su reconocimiento podría contarse con sus dedos. Entre ellos, One Sword, a quien el pabellón secreto había bautizado como uno de los 8 héroes de la espada, era alguien a quien Faye Nui admiraba mucho. Ahora, la cantidad de personas que admiraba había aumentado en una más. Si no fuera por los fanáticos de los no muertos, realmente hubiera deseado luchar contra Shifen a su gusto. Si él sigue usando una técnica de combate tan poderosa, ¿su aguante y concentración podrán manejarlo? Preguntó Autumn Rose algo preocupada mientras miraba a Shifen. Ella no era una jugadora ordinaria. Anteriormente, cuando se había enfrentado al cerco de varios gremios grandes del Imperio de la Noche Oscura, también se había encontrado con jugadores que manejaban técnicas especiales de combate. Si bien estas técnicas especiales de combate eran realmente poderosas, también tenían un defecto fatal. Eran extremadamente exigentes de usar. Utilizar una técnica de combate especial era similar a correr a toda velocidad. La carga que ponía en la resistencia y concentración de una persona era muchas veces mayor que correr. En el dominio de Dios, incluso si los jugadores solo tuvieran un HP restante, aún podían moverse libremente siempre que no recibieran heridas graves. Sin embargo, cuando la resistencia y la concentración de los jugadores cayeron por debajo de cierto nivel, ya no podrán entrar en combate. Si Shifen agotara su resistencia y concentración en este momento, las consecuencias serían inimaginables. En realidad, sin embargo, las preocupaciones de Autumn Rose sobre Shifen eran innecesarias. Si bien la órbita de la espada de hecho colocó una gran carga en la resistencia de Shifen, el consumo de concentración de la técnica fue mínimo. Además, antes de usar la órbita de la espada para defenderse de estos fanáticos no muertos, Shifen ya había activado el título de tirano básico, aumentando su fortaleza en 30, su resistencia máxima en un 20% y todos los atributos básicos en un 5%. Los 30 fortaleza adicionales redujeron significativamente su consumo de aguante y concentración. Junto con el aumento a su resistencia máxima, Shifen podría persistir por mucho más tiempo de lo que pensó Autumn Rose. Además, incluso si la resistencia y concentración actuales de Shifen no podían durarlo hasta que alcanzaran el templo distante, todavía poseía la piedra de refinación de sangre. La piedra de refinación de sangre fue algo que obtuvo del pasaje de refinación de sangre. Podría absorber la fuerza de vida de monstruos poderosos y convertir esto en energía sanguínea. Podía usar cada 100 puntos de energía sanguínea que acumulaba para producir una gota de esencia de vida. Cuando se consume, la esencia de vida puede aumentar la velocidad de recuperación de concentración y resistencia de un jugador rápidamente durante 2 horas. Además, los efectos fueron apilables hasta 3 veces. Este era un elemento que Shifen siempre guardaba en su persona. Aunque no todos los monstruos élite o superiores le proporcionaron energía sanguínea, después de largos periodos de acumulación, ahora tenía 827 gotas de esencia de vida. No necesitaba preocuparse por quedarse sin resistencia y concentración en el corto plazo. El tiempo pasó rápido. Cada vez que todos pensaban que la resistencia de Shifen no aguantaría, Shifen consumiría esencia de vida.
Sin embargo, la velocidad de recuperación proporcionada por una sola caída no fue suficiente. Solo después de consumir 3 gotas su velocidad de recuperación excedería su velocidad de consumo. Mientras Shifen continuaba masacrando a los fanáticos de los no muertos, la cantidad de Life Icarus Earth acumulada aumentó rápidamente. 2000 puntos, 3000 puntos, 4000 puntos, para cuando el equipo llegó antes del deslumbrante templo dorado, Shifen ya había acumulado 5000 unidades de Life Force. Sin dudarlo, Shifen mejoró el corazón de Icarus. Corazón de Ícaro collar, rango épico, requisito de equipo. Todos los atributos 120 nivel 40, nivel 100, actualmente nivel 44, todos los atributos más 44 suerte más 18. Habilidad adicional 1, divina providencia. Aumenta temporalmente la suerte del jugador en 50 puntos durante 30 segundos. Enfriamiento. 30 minutos suerte, duración y enfriamiento se pueden aumentar, prolongar y reducir sacrificando fuerza de vida. Se puede sacrificar un máximo de 200 puntos de fuerza de vida al mismo tiempo. Habilidad adicional 2, bendición de Dios. Actualiza a la fuerza todas las clases de estilo de vida aprendidas por el usuario en un rango, hasta un máximo de rango maestro, durante 1 hora. Enfriamiento. 5 horas la duración y el enfriamiento se pueden aumentar, prolongar y reducir sacrificando fuerza de vida. Se permite sacrificar un máximo de 500 puntos de fuerza vital al mismo tiempo. Habilidad pasiva. Almacenamiento de vida. El jugador puede acumular hasta 10,000 unidades de fuerza vital. Cantidad actual, 0/10,000. Shifen se quedó momentáneamente atónito cuando vio los atributos mejorados de la épica clasificada como Corazón de Ícaro. Aunque el Corazón de Icarus no recibió una gran mejora en términos de atributos básicos, definitivamente fue un elemento piadoso que todos los jugadores querrían tener. Dejando a un lado el atributo de suerte aumentado proporcionado por Icarus Earth, solo la capacidad del collar para mejorar a la fuerza el rango de una clase de estilo de vida podría disparar fácilmente el valor de un jugador de estilo de vida. Particularmente durante este periodo cuando los jugadores del Ifestile todavía estaban en niveles bajos, poder actualizar un jugador de estilo de vida avanzado al rango de maestro, incluso si solo fuera por 1 hora al día, ayudaría a una empresa comercial masivamente. Actualmente, Shifen no pudo evitar desear poder volar de regreso a la empresa de comercio de velas en este mismo instante. Desafortunadamente, primero necesitaba limpiar la prueba de Dios. Cuando todos llegaron ante el templo, todavía estaban pensando en una forma de librarse de la búsqueda de los fanáticos de los no muertos. Sin embargo, una vez que todos entraron en la sala principal del templo, la multitud de fanáticos no muertos se transformó de repente en brumas de sangre antes de desaparecer en la nada. No había señales de que esos monstruos hubieran existido alguna vez. ¿Estamos a salvo? Blue Pambo miró a su alrededor. Después de no poder encontrar ni un solo fanático de los no muertos en las cercanías, ella exhaló automáticamente un suspiro de alivio. Si la batalla hubiera durado más, su mana definitivamente se habría acabado. Antes, para mantener los HP de todos por encima de un margen seguro, nunca había dejado de lanzar sus hechizos de sanación. En su camino a este templo, ella había consumido más de una pila de pociones de recuperación de maná intermedias. No solo las pociones de recuperación de maná intermedias eran caras en el mercado en este momento, sino que su suministro también era muy bajo. Los que aparecían en las empresas comerciales o en las casas de subastas se vendían casi al instante. Después de todo, mana era la segunda vida de las clases mágicas. Sin mana, las clases mágicas no eran diferentes de la basura. Por lo tanto, aquellos que jugaron una clase mágica siempre llevarían al menos alrededor de 3 o 4 botellas de poción de recuperación de maná básica o intermedia. Ella había obtenido estas pociones de recuperación de maná intermedias usando los puntos de contribución del gremio que había ganado con gran dificultad. Ahora, sin embargo, había usado la mitad de su arsenal en tan poco tiempo, una situación verdaderamente desalentadora. Justo cuando todos pensaban que finalmente estaban a salvo y podían obtener el cofre del tesoro de 7 colores sentado sobre el imponente altar ubicado en la parte posterior de la sala principal, los escalones de la escalera que conducían al altar de repente liberaron rayos rojos de luz, que luego se convirtió en guardia de muertos vivientes totalmente blindados de 3 metros de altura.
Guardián no muerto criatura oscura, jefe, nivel 50 HP 2, 400, 000/2, 400, 000. Aunque solo había varios cientos de guardianes no muertos parados en la escalera, muy lejos de la infinita inundación de fanáticos no muertos de antes, todos podían sentir claramente que estos guardianes no muertos eran muchas veces más poderosos que esos monstruos élite. Actualmente, 3 guardianes no muertos se paraban en cada escalón de la escalera, y si el equipo intentaba atraer a cualquiera de los jefes, sin duda los otros 2 guardianes no muertos lo seguirían. En otras palabras, el equipo tuvo que enfrentarse a 3 guardianes no muertos simultáneamente al menos. El nivel promedio de su equipo era 10 niveles más bajo que el de los guardianes no muertos. Además, cada guardián no muerto de nivel 50 probablemente podría rivalizar con un gran lord de nivel 40 en fuerza. Solo sus HP eran más bajos. Con tan pocos jugadores en el equipo, enfrentarse a 3 altos señores de nivel 40 al mismo tiempo sería extremadamente difícil. Parece que no podremos despejar esta etapa sin derrotar a esos guardianes, dijo Shifen. No pudo evitar humedecer sus labios mientras miraba el cofre del tesoro de los 7 colores que se encontraba en lo alto de la escalera. Esta no era su primera vez desafiando una prueba de Dios. Sin embargo, tener una recompensa lucrativa como el cofre del tesoro de 7 colores que aparece en la primera etapa del juicio fue definitivamente el primero para él. Capítulo 995. Guardián. Comandante, estos guardianes no muertos están demasiado cerca uno del otro. Incluso si los atraemos, tendremos que luchar un mínimo de 3 a la vez, dijo Deatuin, frunciendo el ceño. Si bien podría mantenerse firme contra un High Lord de nivel 40 por un corto tiempo, no pudo manejar 3. Tendría suerte si no muriera instantáneamente. Mientras tanto, su equipo solo tenía 2 MT, él y el líder del equipo, Fallen Win. Sin embargo, incluso un experto como Fallen Win no pudo contener a 2 guardianes no muertos simultáneamente. Estrella de mar, ¿puedes manejar el quite? Preguntó Fallen Win mientras se volvía hacia un delgado y musculoso Ranger. La clase Ranger poseía una alta velocidad de movimiento. Además, la clase tenía bastantes habilidades de control. Los guardabosques eran perfectos para los monstruos de quite. Starfish resultó ser uno de los Rangers de mayor rango en Wingnot's Spear. Si Starfish pudiera atraer a un guardián del equipo, los MT podrían encargarse del resto. Si las habilidades de control funcionan en estos monstruos, debería ser factible, dijo Starfish después de observar la sala. Tenía mucho espacio para correr, por lo que equipar a Dead Guardian no debería ser un problema para él. No creo que las habilidades de control sean efectivas contra ellas. Ninguna de nuestras habilidades de control funcionó en los fanáticos de los no muertos. Solo los muros de hielo de los elementalistas los frenaron. Los guardianes no muertos más fuertes deberían tener la misma configuración que los fanáticos no muertos, dijo Autumn Gose. Los otros miembros del equipo estuvieron de acuerdo con la deducción de Autumn Gose. En general, a menos que una habilidad de control tuviera niveles muy altos, no tendría efecto en los monstruos de nivel jefe. No tenemos otra opción. Usa un pergamino de invocación de tier, nivel 2, entonces, dijo Fallen Win, apretando los dientes. Se había preparado a fondo para hacer frente a esta búsqueda. El pergamino de invocación de tier, nivel 2 era una de sus cartas de triunfo. Desafortunadamente, los rollos de invocación de tier, nivel 2 eran raros, y solo había traído 4 con ellos. De repente, Shifen ofreció una sugerencia. No es necesario. Puedo manejar uno de ellos. Sin embargo, tendremos que priorizar matar al mío. ¿Estás seguro? Estamos hablando de un jefe de nivel 50, cuestionó Fallen Win. Tan altos como los atributos básicos de Shifen, no deberían ser más altos que los de un jefe de nivel 50. Además, un espadachín no era un MT. La resistencia al impacto de la clase y la reducción de daños fueron mucho más débiles que las clases de tanques. Puedo manejarlo, dijo Shifen, encogiéndose de hombros. Comandante, déjelo al hermano Yefen. Si bien podría ser un espadachín, es aún más capaz como tanque que yo, dijo el escudo guerrero de Atuin. Durante una de sus últimas reuniones, había visto a Shifen depositar un lord de nivel 44 clasificado como Izecheta. Había pasado mucho tiempo desde ese día. El equipo de Shifen definitivamente había mejorado durante este periodo. No debería tener problemas para destruir un jefe de nivel 50. Muy bien, entonces tendré que molestarte con eso, dijo Fallen Win.
Después de escuchar la confianza de Deatuin y presenciar la impactante actuación de Shifen antes, Fallen Win no pudo evitar creer en Shifen. Una vez que todos supieron sus responsabilidades, el equipo comenzó a moverse. Para comenzar, el Ranger Starfish extendió su arco hacia la luna llena y disparó 3 flechas a los guardianes de los no muertos que patrullaban la primera capa de la escalera. Sus flechas no solo golpearon a los 3 guardianes de los no muertos, sino que también golpearon a los 3 jefes cuando estaban más lejos del segundo nivel. Como resultado, los ataques no habían atraído a los guardianes del segundo nivel. En el instante en que las flechas golpearon a los 3 guardianes no muertos, un daño de alrededor de menos 500 puntos apareció sobre cada una de sus cabezas. Su defensa era terriblemente alta. Aparte de la alta defensa, estos jefes también fueron muy rápidos. Cuando se mudaron, eran tan rápidos como los guepardos. Si no fuera por Fallen Win usando Justice Roar a tiempo, tirando del agro de los 3 guardianes no muertos, Starfish no habría podido escapar. Cuando los 3 guardianes no muertos se volvieron hacia Viento Caído, Viento de la Muerte usó carga desde otro lado. El guerrero Shield luego estrelló su espada contra el guardián de los no muertos más cercano. ¡Pen! El sonido agudo del metal chocando hizo eco en todo el pasillo. The Undead Guardian había bloqueado el corte de Deatuin con su gran espada, sin recibir un solo punto de daño. Por otro lado, el impacto obligó a Deatuin a retirarse en 2 pasos, y un daño de más de menos 5,000 puntos apareció sobre su cabeza. El Shield Warrior perdió instantáneamente una cuarta parte de su HP. Todos los que miraban estaban horrorizados. Entre los MTS en Wingots Spear, el equipo de Deatuin era solo el segundo de Fallen Win. También era un MT de nivel 40, pero no solo el guardián de los no muertos había descubierto su ataque furtivo, sino que también tenía más fuerza de la que cualquiera de ellos había esperado. Su fuerza rivaliza con un Highlord basado en la fuerza de nivel 40. Y su velocidad de reacción es increíblemente alta. Jugadores cuerpo a cuerpo, acérquense con cuidado. No trates de luchar de frente. Gritó Caído Viento apresuradamente. Entendido. Los jugadores cuerpo a cuerpo respondieron rápidamente, tensos. Un Highlord basado en la fuerza de nivel 40 podría matar cualquier clase, excepto las clases de armadura de placas al instante, sin mencionar un alto señor basado en la fuerza con reacciones tan rápidas. En su opinión, el Viento de la Muerte había programado su ataque perfectamente, pero el guardián todavía había bloqueado su espada. Si cruzaran armas con el jefe, perderían mucho más de 5,000 HP. Justo antes de que los otros 2 guardianes no muertos llegaran a Viento Caído, una raya de luz roja golpeó uno de los lados del jefe. Menos 43,246. El terrible daño crítico dejó a todos sin palabras. Los ataques de Starfish solo habían infligido alrededor de menos 500 de daño, sin embargo, este ataque había infligido más de menos 40,000. Además, el impacto había enviado al guardián de los no muertos volando, su cuerpo se estrelló contra el suelo. Instintivamente, todos se volvieron hacia Shifen, la fuente del ataque, sentimientos encontrados llenando sus corazones mientras miraban al espadachín. Es la resistencia mágica segura es alta. Shifen frunció el ceño ante el guardián de los no muertos que había golpeado. Puede que otros no se den cuenta, pero la habilidad que había usado era Flame God Fury, una habilidad Surekill. Además, su espada sagrada duplicó su daño contra las criaturas oscuras, pero su ataque, incluso después de lograr un golpe crítico, solo había infligido más de menos 40,000 de daño. Uno podría imaginar cuán altas eran la defensa del guardián de los no muertos y la resistencia mágica. El terrorífico daño de Shifen atrajo instantáneamente el agro del guardián de los no muertos. Levantando su gran espada, el jefe saltó al aire y aterrizó ante Shifen. De repente, las llamas carmesí estallaron de la gran espada originalmente plateada del guardián de los no muertos cuando lanzó el arma hacia Shifen en un arco horizontal. Habilidad de nivel 1, Flaming Cross Slash. Mierda. Este monstruo realmente conoce una habilidad Surekill. Al ver el imponente pilar de fuego, los otros jugadores se dieron cuenta de que esto era muchas veces más fuerte que el tajo de llamas de Berserker. Podían ver cuánto alcance tenía el ataque desde la altura de las llamas. Este ataque fue imposible de esquivar. Al unir esta habilidad con la horrible fuerza del guardián de los muertos vivientes, incluso un MT como Fallen Win se vería en apuros para sobrevivir al ataque. ¿Quieres comparar la fuerza bruta? Shifen se rió entre dientes. Luego activó Flame Burst.
De repente, la espada sagrada en la mano de Shifen lanzó una luz cegadora. Como si manejara un sol en miniatura, lanzó violentamente a Killing Ray hacia la columna de fuego entrante. Capítulo 996. Nuevo gremio esquiva. Gritó Viento Caído cuando vio la columna de fuego del guardián de los no muertos. Los atributos del guardián no eran cosa de risa. Ahora que usaba Flaming Cross Slash, tenía un alcance de ataque de al menos 30 a 40 yardas. Con tal rango de ataque, los ataques del guardián podrían llegar a más de la mitad de los miembros del equipo. Incluso después de lanzar bendición de protección sobre sí mismo, Fallen Wind dudaba que pudiera sobrevivir a este ataque. Incluso si lo hiciera, estaría muy cerca de la muerte. En cuanto a los miembros de su equipo, si no tuvieran habilidades que otorguen invulnerabilidad o inmunidad al daño, no podrían sobrevivir en absoluto al ataque. Estamos condenados. Todos sintieron la amenaza de muerte sobre ellos. Aunque intentaron esquivar el tajo de la cruz llameante del guardián de los no muertos, la velocidad de ataque del jefe era simplemente demasiado alta. Cuando se dieron la vuelta para correr, el guardián de los no muertos había girado su columna de fuego horizontalmente. Cuando el pilar estaba a punto de devorar al equipo, la espada sagrada de Shifen lanzó un brillo brillante. Auge. El enorme pilar se detuvo abruptamente cuando golpeó el suelo, abrasó la tierra y abrió una zanja de 2 metros de profundidad. En general, sin embargo, el pilar de fuego no había dañado al equipo. Solo Shifen había sido arrojado como una bala de cañón debido al impacto. Se estrelló contra uno de los pilares de soporte del templo antes de caer al suelo. Los otros jugadores se quedaron boquiabiertos ante esta escena. A pesar de recibir el aterrador ataque del gigante no muerto, Shifen solo había perdido alrededor de 2,000 HP, cuando The Atuin recibió uno de los ataques del guardián de los no muertos, el Shield Warrior había perdido más de 5,000 HP, sin embargo, a pesar de recibir una habilidad mucho más poderosa, Shifen solo había sufrido daños minúsculos. Aunque la mayoría de los jugadores no habían visto exactamente lo que había sucedido, Fallen Wind sí. Cuando el ataque del guardián de los no muertos había descendido, Shifen golpeó la gran espada del jefe, deslizando las cuchillas entre sí y alterando ligeramente la trayectoria del arma. Al hacerlo, obligó a la habilidad del jefe a un abrupto final. No solo había logrado salvar a la mitad del equipo de la aniquilación instantánea, sino que también había reducido significativamente el impacto en sí mismo. Sin embargo, esta hazaña fue más fácil decirlo que hacerlo. The Undead Guardian tenía una fuerza inmensa y una velocidad de ataque y velocidad de reacción de primera clase. Encontrar el lugar perfecto para atacar el ataque de un monstruo tan poderoso fue más difícil que enhebrar una aguja. El contraataque de Shifen había estado lejos de ser arriesgado. Si se hubiera desviado en lo más mínimo, no habría podido salvar a los miembros de su equipo y habría pagado su error con su vida. Si bien Fallen Wind confiaba en lograr una hazaña similar, no habría podido hacerlo tan fácilmente como Shifen. Entonces, ¿ese es el rumoreado reino de agua corriente? Después de ver la poderosa técnica de desviación de Shifen, un destello de inspiración golpeó a Fallen Wind. El ataque de Shifen también había eliminado el obstáculo que había obstaculizado su progreso. Cuando Shifen ejecutó la órbita de Sword, Fallen Wind solo pudo decir cuán poderosa era la técnica de combate de Shifen. No podía entender las técnicas subyacentes a los principios. Sin embargo, la técnica que Shifen usó para contrarrestar el ataque del gigante no muerto había mostrado completamente las propiedades del reino de agua corriente, lo que ayudó a Fallen Wind finalmente a entender por qué había estado atrapado en el reino de refinamiento todo este tiempo. Alcanzar el reino de refinamiento requería un control preciso del cuerpo. El reino del agua corriente, por otro lado, requería un control preciso sobre el cuerpo del oponente. Hasta ahora, Fallen Wind se había centrado demasiado en su propio cuerpo, por lo que no había observado realmente a sus oponentes y no los había entendido. Sin embargo, después de ver a Shifen desviar sin esfuerzo la espada del gigante no muerto, finalmente entendió que no tenía que gastar tanta energía en sus propios movimientos. Más bien, necesitaba poner esa energía y concentrarse en sus oponentes. Aunque esta situación solo había cambiado ligeramente sus puntos de vista, el aura de Fallen Wind comenzó a cambiar rápidamente. A diferencia de su estado previo a la batalla, su aura se relajó, contenida. Comandante, tenga cuidado. Autumn Groo se gritó una advertencia cuando notó que el viento caído se deslumbraba. Todavía había un guardián no muerto que se avecinaba ante viento caído. Si el caballero guardián no trataba adecuadamente con el jefe, era muy probable que lo matara.
Justo cuando el guardián de los no muertos antes de que Viento Caído lanzara su gran espada, el caballero guardián levantó su enorme escudo de la torre. ¡Pen! La gran espada descendente se deslizó suavemente por el escudo antes de estrellarse contra el suelo. Aunque la hoja había marcado una profunda trinchera en el suelo, Fallenwin solo había sido forzado a retroceder un paso, apareciendo un daño de más de menos 2,000 puntos sobre su cabeza. El impacto solo había tomado una décima parte de su HP. Comandante. Tú. La mandíbula de Autumn Girl se cayó en estado de shock. Ella no podía creer lo que veía. Aunque no era tan refinado, Fallenwin había usado casi la misma técnica de defensa que Shifen había empleado. Al ver a Shifen manejar fácilmente a su guardián de los no muertos en la distancia, Fallenwin comentó amargamente. Efectivamente, es difícil. Sin embargo, el reino del agua corriente realmente es algo. No es de extrañar por qué no pude derrotar a One Sword. Esto es lo máximo que puedo manejar por ahora. Tendré que adaptarme a esta nueva sensación. Ahora, apenas podía estimar la trayectoria de ataque del guardián de los no muertos para desertarlo. Aún así, hizo que su lucha contra el jefe fuera mucho más fácil. El repentino aumento de fuerza de Viento Caído alivió ligeramente la carga del sanador. Ahora podrían centrarse más en mantener vivo el viento de la muerte. Mientras tanto, el resto del equipo lanzó sus ataques contra el guardián de Shifen. A medida que pasaban los segundos, el HP del guardián de los no muertos disminuyó. 70%, 60%, 50%, no importa cuánto tome represalias el guardián de los no muertos, Shifen neutralizó uno de sus ataques tras otro. Finalmente, después de un grito de dolor, el guardián de los no muertos, que tenía 2.400.000 HP, explotó en una neblina de sangre y desapareció del gran templo. Los jugadores lanzaron suspiros de alivio. Después de que el guardián de los no muertos desapareció, el corazón de Icarus absorbió una gran cantidad de fuerza de vida, subiendo desde 0 unidades acumuladas hasta 30. Aunque no encontraremos ningún botín ni ganaremos expa aquí, este es un buen lugar para recolectar Life Force. Shifen se sorprendió un poco cuando vio su fuerza de vida almacenada. Después de que Icarus Earth se elevó a un rango épico, su descripción ya no indicaba si la fuerza de la vida se podía recoger de jugadores o monstruos. Simplemente declaró que era capaz de almacenar Life Force. En otras palabras, debería ser capaz de obtener fuerza de vida de ambos. Desafortunadamente, era poco probable que ganara algo de los jugadores y monstruos de nivel inferior. Al enterarse de que los guardianes de los no muertos proporcionarían tanta fuerza de vida, sería un desperdicio si él no aprovechara esta situación para cultivarlos adecuadamente. Después de lo cual, Shifen se unió a la batalla y se ocupó de los guardianes no muertos restantes gradualmente. Sin saberlo, pasaron 2 días fuera del juicio. El equipo finalmente derrotó a todos los guardianes no muertos y llegó a la cima de la escalera. Por fin estamos aquí. Shifen dio un profundo suspiro de alivio. Contrariamente a lo esperado, los guardianes no muertos del templo podrían reaparecer. Algunas nuevas aparecerían de vez en cuando. El equipo había luchado día y noche, temerosos de no seguir el ritmo de reaparición de los Chieftains. Solo después de 2 días finalmente llegaron a la cima de la escalera. Sin saberlo, Shifen también había llenado su almacenamiento de la fuerza de la vida. Una vez que regresara a la empresa de comercialización de velas, incluso forjar el equipo de conjunto de luces mágicas sería una tarea insignificante. Mientras tanto, el dominio de Dios había sufrido cambios masivos. Particularmente en Star Moon Kingdom, algo había sucedido que había conmocionado a todo el reino. El gremio de primer nivel Ouroboros se disolvió oficialmente, y un nuevo gremio había absorbido a sus miembros. Este nuevo gremio se llamaba Blackwater. Además, cuando el Blackwater Guild apareció ante el público, 4 gremios de segunda categoría y más de una docena de gremios de tercera categoría se fusionaron con Blackwater. Blackwater también formó una alianza estratégica con Eavens Burial y declaró una guerra total contra Zero Wing. Capítulo 997. Kit de armadura de acero fundido. La alianza entre Blackwater y Eavens Burial tuvo un gran impacto en los jugadores de Star Moon Kingdom. Originalmente, la influencia de Eavens Burial en Star Moon City rivalizaba con la de Star Alliance. Ahora que se había unido a Blackwater, que se había anexionado a Ouroboros, tomó el control de Star Moon City. Incluso la Alianza Estelar no se atrevería a desafiar Blackwater y Eavens Burial. Casi todos los mapas de altos recursos dentro de la región de Star Moon City habían caído bajo el control de los dos gremios.
Si alguien no afiliado a estos gremios traspasara estos mapas, independientemente de si estaban allí por monstruos, jefes de campo o hierbas y minerales, correrían el riesgo de caer presas de los jugadores de estos gremios, muriendo al ser descubiertos. Como resultado, los otros gremios ahora lucharon por sobrevivir en Star Moon City. Actualizado por VoxNovel.com para los jugadores independientes, sin embargo, nada había cambiado mucho. Para empezar, nunca visitaron áreas de altos recursos ya que estos mapas siempre pertenecían a algún gremio. Los puntos de nivelación normales eran su pan y mantequilla. Además, incluso si Eavens Burial y Blackwater se hubieran unido, los dos gremios no tendrían suficiente mano de obra para ocupar cada mapa. Los diversos gremios grandes estaban tratando de monopolizar las áreas de altos recursos porque podían enviar a sus miembros allí para nivelar rápidamente, manteniendo su ventaja de nivel. Al mismo tiempo, podrían cosechar muchas materias primas. Los grandes gremios no tenían interés en monopolizar las áreas normales. Además de obtener Ouroboros, el gremio Blackwater también había anexado muchos otros gremios grandes. En una noche, Blackwater había tomado el control de casi 30 ciudades NPC en Star Moon Kingdom. Cuando Aqua Rose notificó a Shifen la noticia, él también se sorprendió. Nunca había esperado que la Blackwater Corporation fuera realmente tan rápida y decisiva. Además, había anexado tantos gremios sin autoimplosión. El gremio de la corporación aún podría funcionar de manera ordenada. De hecho, ya había comenzado a reclutar nuevos miembros en las diversas ciudades de la AGN. Por lo general, un gremio necesitaba pasar bastante tiempo para estabilizar su regla después de hacerse cargo de una ciudad NPC ordinaria antes de que pudiera comenzar su reclutamiento. Incluso Zero Wing no fue la excepción. El hecho de que Blackwater Corporation había logrado tal hazaña demostró cuán aterrador era su fundación. Este desarrollo repentino le dio a Aqua Rose un dolor de cabeza masivo. Justo cuando Zero Wing había ganado su título como el gremio número 1 del reino de Star Moon y estaba a punto de expandirse, entró un gigante como la corporación Blackwater. Blackwater incluso declaró públicamente la guerra a Zero Wing, declarando que no descansaría hasta que solo quedara uno de sus gremios. Lamentablemente, esto fue solo el comienzo. Los miembros de su gremio morían como moscas en los campos. A medida que Blackwater se fortalecía, las batallas de campo entre Zero Wing y los miembros de Blackwater ocurrían con mayor frecuencia. Esto definitivamente afectaría la velocidad de nivelación de los miembros de su gremio. Sin embargo, las acciones de Blackwater no habían sorprendido particularmente a Shifen. En el pasado, a pesar de que Blackwater Corporation se unió al dominio de Dios tan tarde en el juego y con solo la mitad de la fuerza que tenía durante su apogeo, había nutrido a su gremio para convertirse en un supergremio. La razón principal de su éxito fue su base poderosa. También tenía una ventaja que otras corporaciones carecían. Ahora que la corporación Blackwater se había unido al dominio de Dios en su apogeo, esta actuación no fue una sorpresa. Mientras Shifen descansaba en la parte superior de la escalera, Aqua Rose volvió a contactarlo. Líder del gremio, hace poco tiempo, Blackwater Trading Firm y Eavens Burial Heavenly Trading Firm han comenzado a bajar sus precios. También han presentado dos nuevos productos altamente competitivos. Uno es el kit de armadura de acero fundido, y el otro es la mezcla de maná. Aunque no están vendiendo estos artículos en grandes cantidades en este momento, muchos de los clientes de Candlelit han comenzado a recurrir a las dos empresas comerciales para obtener productos, informó Aqua Rose preocupada. Deberíamos bajar nuestros precios también. Después de todo, tenemos más jugadores de estilo de vida avanzado que estas dos empresas combinadas. Nuestro costo de producción es ligeramente más bajo que el de ellos. En estos dos cortos días, la Blackwater Corporation había dejado sin palabras a Aqua Rose. Cada movimiento que hizo la corporación no tuvo en cuenta el costo. Blackwater simplemente estaba usando una fuerza abrumadora para lidiar con Zero Wing. Ahora, había comenzado a moverse en la empresa comercial de velas. Si Zero Wing perdiera esta fuente de ingresos, solo sería cuestión de tiempo antes de que cayera en manos de Blackwater Corporation. Ahora que estaba en esta situación, Aqua Rose tuvo que admitir que, si bien los gremios con capital inicial eran increíbles, los gremios con fuerza y capital eran increíbles. Blackwater incluso produjo su propio kit de armadura y poción. Incluso los jugadores de estilo de vida avanzado de la empresa de comercialización de velas no habían logrado esto. El kit de armadura de acero fundido era mucho más fuerte que el kit de armadura reforzada básica. Cada kit de armadura de acero fundido aumentó la defensa en 180 puntos.
podría rivalizar con el kit de armadura de maná intermedio. En cuanto a los atributos básicos, aumentó aproximadamente la misma cantidad que el kit de armadura fortalecida básica. Sin embargo, el kit de armadura de fortalecimiento básico no pudo replicar un aspecto del kit de armadura de acero fundido. Reducción del daño. Con cada kit que los jugadores atan a su armadura, podrían reducir el daño que recibieron en un 1%. Como los jugadores podrían unir un máximo de 3 kits, uno podría obtener un máximo de 3% de reducción de daño. Aunque el 3% no parecía mucho, los kits funcionarían magníficamente contra los jefes. La habilidad pasiva ordinaria de un MT solo proporciona un 5% de reducción de daño. Desafortunadamente, tales habilidades pasivas de reducción de daños eran extremadamente raras y preciosas. Estos libros de habilidades se venden fácilmente por 10 de oro o más. Sin embargo, incluso a ese precio, estas habilidades eran difíciles de encontrar. Los gremios y talleres normalmente los guardaban para su propio uso. Después de todo, a diferencia de las armas y el equipo, las habilidades nunca estarían desactualizadas. Muchas habilidades seguían siendo útiles después de que los jugadores alcanzaran el nivel 200. A menos, por supuesto, que los jugadores encuentren un reemplazo más fuerte. Sin embargo, hacerlo fue más fácil decirlo que hacerlo. En cuanto a la mezcla de maná, fue invaluable para los jugadores de clase mágica. Cuando se consume, la mezcla de maná aumenta la capacidad máxima de maná de un jugador en un 10% durante 2 horas. Si bien la poción no poseía un tiempo de reutilización, sus efectos no se acumularían. Mana era la segunda fuente de vida de las clases mágicas. La importancia de poder aumentar la capacidad de maná en un 10% fue evidente. Los sanadores, en particular, aumentarían sus habilidades de curación en un 10% con un aumento del 10% de maná. Podrían durar más en las mazmorras. Con la revelación de estos dos productos, Candleligg perdió instantáneamente casi la mitad de sus clientes. La empresa de comercialización de velas no estaba preocupada por una guerra de precios. Los dos productos exclusivos, sin embargo, representaban una gran amenaza. Además, con la Blackwater Trading Firm y la Evenly Trading Firm trabajando entre sí, sus tiendas cubrieron mucho más terreno que Candleligg. Con esto, el aumento en su cuota de mercado sería aún más aterrador. ¿Conoce sus precios?, preguntó Shifen casualmente. Estos dos artículos también habían aparecido en el dominio de Dios en el pasado. Sin embargo, no habían aparecido tan pronto. Eavensburial había confiado en estos elementos como cartas de triunfo para tomar el control de Starmoon Kingdom. En esta vida, Shifen no había esperado que Eavensburial creara estos artículos tan pronto. Actualmente, venden cada kit de armadura de acero fundido a 1 oro, 50 plata, mientras que una botella de mezcla de maná cuesta 12 plata. Además, al crear estos artículos personalmente, pueden producir tantos diseños y recetas como quieran. A medida que más personas aprendan estos diseños y recetas, su volumen de producción aumentará, dijo Aqua Rose. ¿Los están vendiendo tan barato? La curiosidad de Shifen creció. Recordaba claramente que estos dos artículos se habían vendido por un precio considerablemente alto en el pasado. Eavensburial no había sido tan amigable para el consumidor. Capítulo 998. Confianza. ¿Barato? Un indicio de duda brilló en los ojos de Aqua Rose. Aunque los jugadores podían ganar más dinero ahora, sus gastos diarios aumentaban tan rápido como su dependencia de varias herramientas al moler monstruos. Después de todo, nadie quería morir, desperdiciando varios días de esfuerzo, en los campos. Los jugadores ordinarios tendrían que ahorrar durante bastante tiempo antes de poder permitirse una botella de mezcla de maná. Los kits de armadura de acero fundido, que cuestan 1 de oro y 50 de plata, eran simplemente un artículo de lujo. Solo equipos bastante poderosos, expertos independientes o aquellos que compraron monedas con créditos podían pagar el kit. ¿Cuál es su volumen de ventas? Shifen simplemente se rió de la confusión de Aqua Rose, sin molestarse en explicar. Tanto la mezcla de maná como los kits de armadura de acero fundido eran elementos considerablemente buenos en esta etapa del juego. También fueron creaciones de jugadores, por lo que podrían ser producidos en masa. Sin embargo, ¿cómo podrían estos artículos valiosos no tener inconvenientes? Si uno señalara el mayor inconveniente de estos artículos, tendrían que ser los materiales de elaboración requeridos para los artículos. También hubo que considerar las bajas tasas de éxito de producción.
En el pasado, aunque Avens Burial había abierto el mercado usando los kits de armadura de acero fundido y las mezclas de maná, debido al bajo volumen de producción de los artículos, el gremio no había podido dominar por completo el mercado del reino Star Moon. Según el entendimiento de Shifen, ambos artículos requerían materiales raros. Con los pocos materiales disponibles en Star Moon Kingdom, era imposible producir grandes cantidades de estos artículos. Además, según los rumores del pasado, parecía que incluso los falsificadores avanzados solo tenían una tasa de éxito del 20% con el kit de armadura de acero fundido. La tasa de éxito de producción de Mana Mixture fue aproximadamente la misma. Para los extraños, una tasa de éxito del 20% puede parecer alta, pero los jugadores del Ifestile involucrados en la producción de los artículos sabían cuán baja era realmente la tasa de éxito. Con una tasa de éxito del 20%, solo tendrían la posibilidad de tener éxito una vez de cada 10 intentos. La mayoría de las veces, no pudieron producir nada en absoluto. Con los estándares actuales de los jugadores del Ifestile, Blackwater y Avens Burial ni siquiera se acercarían a cubrir los costos de producción si vendieran los kits de armadura de acero fundido y las mezclas de maná a un precio tan bajo. De hecho, por cada artículo que vendieron, las empresas sufrieron una pérdida importante. Ya he enviado personas para investigar. Actualmente, están vendiendo aproximadamente 10 kits de armadura de acero fundido en ciudades menores, mientras que hay aproximadamente 30, 40 kits disponibles en cada ciudad principal. Es el mismo caso para la mezcla de maná. Aqua Rose le dio a Shifen un resumen de la situación después de revisar los informes de investigación que había recibido. Basado en estos números, era obvio que estos dos artículos no eran fáciles de producir. O eso, o los gremios tenían muy pocas personas que pudieran producirlos. Como quieren una guerra de precios, seguiremos adelante. Reduzca el precio de todo, excepto las piedras de luz. Baje nuestros precios para que coincidan con los de ellos. Shifen se rió entre dientes. Aunque la empresa de comercialización de Candlelit había ganado mucho con los kits de armadura reforzada básica y los kits de armadura de maná, las piedras de luz, que eran elementos esenciales que podían producirse en grandes cantidades, eran la razón principal de la posición de Candlelit como el comercio número 1 del reino de Star Moon firma. Las ganancias totales de sus otros artículos fueron solo un poco más de lo que la empresa obtuvo de las piedras de la luz. Mientras tanto, los diseños de Lightstones cayeron principalmente alrededor del Team Dungeon a gran escala de nivel 50, las Torres de la Muerte. Los jugadores actuales del gremio aún no habían llegado a esa área, por lo que nadie más había tenido en sus manos los diseños de forja de piedra ligera. Debido a su asequibilidad, los Lightstones tenían una ventaja competitiva. A menos que las dos empresas comerciales tengan en sus manos el Lightstone Forging Design o un producto exclusivo que puedan producir en masa, la posición de Candlelit sería difícil de superar. Además, Candlelit Trading Firm ya no era la principal fuente de ingresos de Zero Wing. Ahora, el gremio dependía de las casas de teletransportaciones que conducen al reino de las Torres Gemelas. Debido al pergamino repelente de monstruos, los monstruos intentaron invadir la ciudad de Raven con más frecuencia, ahora invaden la ciudad una vez al día. En 2 días cortos, Zero Wing había ganado un total de 12,000 cristales mágicos. Con las casas de teletransportación, estos cristales mágicos se transformaron fácilmente en una montaña de brillantes monedas de oro. Incluso después de deducir el costo de los cristales mágicos, ganaron cerca de 6,000 oro cada día. Los ingresos actuales de Candlelit Trading Firm no estaban cerca de alcanzar a las casas de teletransportación. Entiendo. Además, líder del gremio, ¿cuándo volverás? Ya he encontrado varias compañías que desean reunirse con usted para discutir nuestra cooperación. Después de todo, está solicitando una gran inversión. Podrían establecer fácilmente sus propios gremios o invertir en múltiples gremios grandes con ese tipo de dinero. Tampoco son muy optimistas sobre el estado actual de Star Moon Kingdom. Ahora que el período de protección de Stone Forest Town ha terminado, otros gremios podrían atacarlo y capturarlo en cualquier momento. Han expresado sus inquietudes y esperan que pueda brindar alguna seguridad. Por el momento, solo están dispuestos a considerar su oferta hasta que tengan una visión más clara de la situación. Cuando el grupo Sananmon tomó la iniciativa, muchas compañías importantes estaban desesperadas por cooperar con Zero Wing, incluso después de escuchar las condiciones de Shifen.
Sin embargo, debido a la repentina aparición de Blackwater Corporation y al final del período de protección de Stone Forest Town, estas compañías se habían vuelto cobardes. En este punto, solo podía nombrar algunas compañías que estaban dispuestas a trabajar con Zero Wing. Además, esto solo se debió a la revelación de que el grupo del Sol y la Luna se habían unido con el gremio, insinuando que había ganancias que ganar. De lo contrario, estas compañías los habrían fantasmado desde hace mucho tiempo. ¿Quieren seguridad? Shifen sonrió con desdén. Con severidad, ordenó. Diles esto. Si quieres que te tranquilice, claro, pero primero debes firmar el acuerdo de cooperación. De lo contrario, no te molestes. El orden de construcción de la ciudad del Reino Estrella Luna era un secreto fundamental. Aparte de sí mismo, solo Aqua Rose sabía de su existencia. Si esta información se divulgara al público, las consecuencias serían inimaginables. Shifen no tenía dudas de que incluso los supergremios no podrían permanecer inactivos si supieran de este asunto, y mucho menos de la corporación Blackwater. Intentarían eliminar Zero Wing a toda costa. En ese momento, Zero Wing estaría en un viaje de ida al infierno. Actualmente, Zero Wing solo se atrevió a provocar Super Guilds porque este último ya había considerado que tratar con el Guild era un desperdicio de energía. Además, si se debilitaban en el proceso de lidiar con el ala cero, otros supergremios tendrían la oportunidad de atacar. Sin embargo, la orden de construcción de la ciudad fue suficiente tentación para que los supergremios corrieran el riesgo. Ya sea en el mundo real o en un juego de realidad virtual, incluso un hombre inocente encontraría problemas con suficiente dinero. Shifen todavía tenía mucho que preparar. Todavía necesitaba construir su fuerza. De lo contrario, habría comenzado la construcción de la ciudad hace mucho tiempo. Las palabras de Shifen dejaron a Aqua Rose atónita. Si ella realmente transmitiera esto a los representantes de la compañía, lo más probable es que exploten con ira. Pero también entendió por qué no podían revelar su carta de triunfo. Sin embargo, había muy pocas empresas confiables y capaces de invertir una suma tan grande. Si ahuyentaran a estas personas, sería muy difícil encontrar otros colaboradores en poco tiempo. Después de todo, la situación del Reino Estrella Luna había cambiado. No te preocupes por eso. Solo diles, dijo Shifen, sacudiendo la cabeza. Si no funcionaba, encontraría a alguien más con quien trabajar. Bien entonces. Los contactaré de inmediato, dijo Aqua Rose, suspirando. Tenía que admitir que el momento de Blackwater era realmente horrendo. Si la corporación hubiera establecido su gremio unos días más tarde, Zero Wing estaría en esta situación. Después de lo cual, Aqua Rose contactó a los representantes de varias compañías importantes. Dentro de la sala VIP de cierto restaurante de clase alta. Señorita Aqua, nuestras compañías entienden su situación actual. Por eso hemos pensado en otro método. Si Zero Wing está dispuesto a entregar más del 60% de sus acciones a nuestra administración, nuestras compañías invertirán 2.000 millones de créditos. ¿Qué te parece? Propuso un hombre alto y delgado. Los niveles superiores de las otras compañías asintieron con su acuerdo. Con la repentina aparición de Blackwater Corporation, Zero Wing ya no era tan atractivo como antes. De todos modos, era el gremio número 1 del Reino de la Luna Estrella, por lo que todavía tenía algún valor. Aqua Rose estaba aturdida. No había esperado que estas compañías cambiaran de opinión tan rápidamente e intentaran atacar a Zero Wing mientras el hierro estaba caliente. 2.000 millones de créditos era mucho dinero. Fue suficiente para comprar bienes inmuebles corporativos de primer nivel en el centro de una ciudad importante en el mundo real. Incluso se podría establecer un gran gremio con mucho de sobra. Sin embargo, Zero Wing no era un gran gremio ordinario. Era un gran gremio capaz de desafiar a los supergremios. Actualmente, sus fundamentos y número de tierras eran solo ligeramente inferiores a los gremios de primer nivel. También era el gobernante de White River City, la ciudad más poblada del reino Star Moon, y controlaba el estratégico Stone Forest Town. Zero Wing valía mucho más de 2.000 millones de créditos. Incluyendo su potencial, incluso una oferta de 20.000 millones fue un insulto. Creo que has entendido mal algo. Zero Wing no está vendiendo ninguna de sus acciones. Aquí está nuestra propuesta anterior. Si no estás dispuesto a firmarlo, Zero Wing no te obligará. Si eso es todo, me iré, dijo Aqua Rose, sonriendo. Después de poner el acuerdo sobre la mesa, se volvió y salió de la sala VIP sin dudarlo. El desempeño extraordinariamente tranquilo de Aqua Rose sorprendió a estos representantes de la compañía.
La Blackwater Corporation ya se había aliado con Evans Burial para tratar con Zero Wing. ¿Dónde encontró Zero Wing la confianza para hablarles así? El comportamiento de Aqua Rose está fuera de línea. Se atreve a tratarnos así. Ha olvidado que se nos acercó, no al revés. Ahora, ella ni siquiera está dispuesta a ofrecer ninguna garantía. Ella piensa que Zero Wing es un supergremio. HMPH. Quiero ver cuánto durará Zero Wing. Una vez que los fondos de Zero Wing se agoten, volverá corriendo a nosotros. Eso es correcto. No tenemos prisa. Me niego a creer que alguien que no sea tonto o derrochador esté dispuesto a trabajar con Zero Wing. Cuando llegue el momento, solo tenemos que gastar un poco de dinero para tomar Zero Wing. Los varios representantes se burlaron. En sus opiniones, Zero Wing solo se comportó como tal debido a su orgullo. Una vez que Blackwater Corporation le diera una paliza a Zero Wing, el gremio se arrastraría hacia ellos, pidiendo ayuda. Capítulo 999. Cofre del Tesoro Divino. Ciudad Estrella Luna. Después de despedir a Ouroboros, Blackwater se hizo cargo de la residencia del gremio. En comparación con la residencia de Ouroboros, la de Blackwater era mucho más animada. Entre los jugadores que se movían por la residencia, bastantes solo estaban entre el nivel 10 y el nivel 20. Sin embargo, ni una sola persona menospreciaba a estos jugadores de bajo nivel. Las auras de estos jugadores eran diferentes de los jugadores comunes. Todos se sintieron hostiles. Sus cuerpos también eran altos y robustos. A pesar de niveles tan bajos, incluso los jugadores normales de nivel 30 o más los evitaron. ¿Quiénes son esas personas? Se acaban de unir al Blackwater Guild, sin embargo, a pesar de los niveles tan bajos, han sido incluidos en la Blackwater-del Guild, que el Guild ha estado cultivando mucho. Puede que no lo sepas ya que te acabas de unir a Blackwater, pero todos son expertos de Blackwater Corporation. Aunque sus niveles son bajos, sus estándares de combate son muy altos. Algunos miembros de élite incluso los desafiaron a una partida ajustada por nivel. Al final, estas personas derrotaron a las élites en 2 o 3 movimientos. Algunos de ellos son incluso más fuertes que los expertos originales de Ouroboros. ¿Qué? En realidad son más fuertes que los expertos de Ouroboros. Por supuesto. En Ouroboros, también era un miembro de élite. Para convencernos de que unirse al Blackwater Guild era la decisión correcta, la Blackwater Corporation había permitido que los expertos de Ouroboros, que estaban disgustados por el cambio, desafiaran a sus expertos. Al final, los expertos de Blackwater ganaron cada partido. Posteriormente, los expertos de Ouroboros fueron degradados de miembros principales a miembros de élite del gremio. Los miembros de élite como yo fueron degradados a miembros normales. Si queremos una promoción, tenemos que tomar la nueva prueba de Blackwater. Y aquí pensé que el Blackwater Guild carecía de expertos después de hacerse cargo de Ouroboros. Nunca pensé que tendría tantos expertos tan pronto. Una vez que estos expertos se pongan al día en los niveles, el gremio de Blackwater no se convertirá fácilmente en el gremio número 1 en Star Moon Kingdom. Yo sé, ¿verdad? Inicialmente, estaba bastante preocupado por el cambio repentino. Ahora, sin embargo, parece que permanecer en el gremio fue la decisión correcta. Blackwater tiene más potencial que Ouroboros. Incluso los miembros de Star Alliance nos evitan en el campo. Muchos miembros de Blackwater discutieron la situación de su gremio mientras se relajaban en la residencia. Tenían bastante confianza en el futuro de Blackwater. Residencia de Blackwater, oficina del líder del gremio. Al entrar en la oficina del líder del gremio, el hombre calvo de mediana edad saludó a Abandoned Wave con respeto antes de informar. Líder del gremio, hay movimiento en Zero Wing. Además de las piedras de la luz, han bajado sus precios para que coincidan con los nuestros. Además, no hace mucho, recibí noticias de que las discusiones entre el vice-líder del gremio de Zero Wing, Aqua Rose, y varias compañías importantes han fallado. Con esto, Zero Wing no recibirá ninguna financiación importante. Solo el grupo Sol y Luna sigue siendo un problema. No hay nada de qué preocuparse con el grupo Sol y Luna. Tienen sus manos llenas con Duel y Techo. Además, ahora que más jugadores están alcanzando el nivel 40, los gremios necesitan fondos urgentemente para abastecer a sus miembros con monturas. Sun and Moon no tiene mucho de sobra para Zero Wing. En lo que debemos centrarnos ahora es en agotar los fondos de Zero Wing y obligar al gremio a dar el primer golpe. Después de eso, le daremos a Zero Wing un golpe fatal, se rió Abandoned Wave. Luego preguntó, ¿cómo va la entrega de material? El pabellón Dragón Fénix ya ha enviado los materiales. Nos durarán un tiempo relativamente largo.
Además, el pabellón envió 20 jugadores adicionales de estilo de vida avanzado, indicando que estas personas pueden ayudarnos a producir en masa los kits de armadura de acero fundido y las mezclas de maná. ¿Debería rechazar su oferta?, preguntó el calvo. No hay necesidad. ¿No son solo algunos diseños y recetas? Pueden tenerlos. No afectará nuestras operaciones de ninguna manera. De hecho, he estado tratando de descubrir cómo obtener más jugadores de estilo de vida avanzado. Blood Dragon simplemente está ayudando a Blackwater Trading Firm. Con esto, será mucho más fácil para Blackwater Trading Firm arrinconar más el mercado de Star Moon Kingdom. Abandoned Wave sacudió la cabeza y se rió con frialdad. Sin embargo, no podemos dejar que el pabellón aprenda esos diseños y recetas por nada. Haga que el pabellón firme un acuerdo. Después de aprender los diseños y las recetas, tienen que eliminar a Zero Wings Branch Guild de Lakear City de inmediato. No quiero que Zero Wing tenga ninguna posibilidad de regresar. Entendido. Lo haré de inmediato. El hombre calvo se inclinó antes de irse. Dentro del templo del juicio de Dios, Shifen y los jugadores de la lanza del dios del viento intentaban pensar en una forma de lidiar con el comandante de los no muertos que había aparecido de repente ante el cofre del tesoro de los 7 colores. El comandante de los no muertos llevaba una exquisita armadura dorada. 2 espadas largas que irradiaban área fría colgaban de la cintura del comandante. A pesar de estar bastante lejos del comandante no muerto, los miembros del equipo podían sentir el frío de las 2 espadas. Mientras el equipo se encontraba a menos de 100 yardas del comandante de los no muertos, inmediatamente obtuvieron el campo de enfriamiento de debuff, que redujo sus velocidades de movimiento en un 50% y sus atributos en un 20%. Además, su consumo de aguante y el daño por heladas que recibieron se duplicaron. Comandante no muerto criatura oscura, Greatlord, nivel 50 HP 27, 000/27, 000/000 para un Greatlord de nivel 50, el HP del comandante no muerto era relativamente bajo. Sin embargo, el campo escalofriante del Greatlord les causó dolor de cabeza a todos. Sus niveles ya eran más bajos que los del comandante de los no muertos, pero ahora que sus atributos básicos habían disminuido en un 20%, eran aún menos compatibles con el Greatlord. También tuvieron que lidiar con el doble del daño de las heladas. Incluso un MT de nivel 40 como Fallen Wind no podía tanquear al Greatlord. Si nadie pudiera tanquear al comandante de los no muertos, no tendrían forma de despejar este juicio. Efectivamente, un cofre del tesoro de 7 colores no es fácil de obtener. Shifen sonrió amargamente mientras observaba al comandante no muerto. En la prueba de Dios, cada etapa proporcionaría recompensas. Esta recompensa vino en forma de cofres del tesoro. Sin embargo, dependiendo del rango de la prueba, los cofres del tesoro serían diferentes. En general, lo mejor que aparecería en una prueba de 4 colores era un cofre del tesoro de 5 colores. Lo mejor en una prueba de 6 colores sería un cofre de 7 colores. Según los rumores que Shifen había escuchado, la recompensa máxima de un ensayo de 7 colores era un cofre del tesoro de Yin Yang, también conocido como el cofre del tesoro divino. Según los foros oficiales, el cofre del tesoro divino era incluso superior a un cofre del tesoro legendario. Desafortunadamente, nadie había logrado abrir un cofre del tesoro divino, incluso después de una década en el dominio de Dios. El cofre del tesoro de los 7 colores que tenía delante era definitivamente el cofre del tesoro de más alto rango que Shifen había encontrado. Comandante, ¿deberíamos usar un pergamino de invocación de tier, nivel 2 y probarlo?, sugirió Autumn-Geose mientras observaba al Greatlord de 3 metros de altura. No importaba cómo lo pensara, no podían manejar al comandante no muerto sin una criatura invocada de tier, nivel 2. Con su nivel actual, la criatura de tier, nivel 2 que convocaron también sería de nivel 50. En otras palabras, tendrían un tanque lord de nivel 50. Aunque no creía que un señor pudiera sobrevivir contra el comandante de los no muertos por mucho tiempo, tenían 4 pergaminos de invocación de tier, nivel 2. Afortunadamente, si murieran aquí, no perderían un nivel completo como lo harían en el mundo exterior. Al igual que las mazmorras, solo perderían un 10% de experiencia si murieran en la prueba de Dios. Podrían permitirse el lujo de intentarlo. Creo que esa es nuestra única opción. Usaré la criatura convocada para probar primero la fuerza del comandante de los no muertos. Si parece factible, comenzaremos la incursión de inmediato, dijo Fallen Wind después de pensarlo un poco.
De lo contrario, tendrían que renunciar al juicio y rezar por un castigo indulgente. Capítulo 1000. Habilidad casi invencible. ¿Puedo saber qué piensa el hermano Yefen sobre este plan? Fallen Win se volvió para preguntarle a Shifen, quien observó en silencio al comandante no muerto. Aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, la fuerza y las habilidades de liderazgo que Shifen había demostrado durante los últimos 2 días le habían ganado el respeto de Fallen Win. Si no fuera por Shifen, no habrían llegado a este punto. Es posible que se hayan visto obligados a usar sus pergaminos de invocación contra los fanáticos de los no muertos. Al escuchar la pregunta de Fallen Win, los miembros de Wingots Spear se quedaron en estado de shock, como si hubieran visto un fantasma. ¿Qué? El comandante realmente sabe cómo pedirles a otros su opinión. Después de unirse a la lanza del dios del viento, todos aprendieron que su comandante, Fallen Win, nunca pediría la opinión de otra persona, independientemente de si estaban atacando una mazmorra o aventurándose en los campos. Siempre encontraba una solución por sí mismo. Sin embargo, cuando lo pensaron, no vieron nada malo en esta situación. Después de todo, ninguno de ellos podía compararse con la experiencia o habilidades de su comandante. En todo el imperio de la noche oscura, Fallen Win fue famoso tanto por su fuerza como por su liderazgo. Muy pocas personas en el imperio calificaron para ofrecerle orientación. Sin embargo, era razonable que Fallen Win pidiera la opinión de Shifen, dada la fuerza que el espadachín había mostrado. Después de todo, entre los muchos expertos del imperio de la noche oscura, no podían pensar en uno que fuera más capaz que Shifen. ¿Mi opinión? Shifen también estaba sorprendido. No esperaba que Fallen Win le preguntara esto. Después de pensarlo un poco, respondió. No entendemos lo suficiente sobre el comandante de los no muertos en este momento. Es mejor si dejamos que la criatura convocada luche contra el Greatlord hasta su último aliento y recopile tanta información como podamos. Luego redactaremos un plan de incursión. En cualquier caso, la prueba de Dios no tiene un límite de tiempo. Desafortunadamente, al hacerlo, estaremos desperdiciando un pergamino de invocación de Tier, nivel 2. Los miembros del equipo tenían sentimientos encontrados sobre la sugerencia de Shifen. Después de todo, un pergamino de invocación de Tier, nivel 2 era increíblemente precioso. Además, una criatura invocada de Tier, nivel 2 sería útil durante la lucha contra el jefe. Muy bien, hagamos eso, entonces. Todos, retrocedan, dijo Fallen Win. Si bien Fallen Win también entendió el valor de un pergamino de invocación de Tier, nivel 2, los miembros de su equipo carecían de experiencia de liderazgo. Sus consideraciones eran míopes. Por lo general, se cuidaban e ignoraban la situación general del equipo. No estaban en un calabozo del equipo. No podían permitirse el lujo de perder. Si no tuvieron en cuenta la supervivencia del equipo para un solo pergamino de invocación de Tier, nivel 2, podrían descartar su oportunidad de completar esta etapa. Aunque arriesgarse y morir una vez podría parecer intrascendente, todos se habían olvidado de una pena de muerte en particular. La pérdida de equipos durabilidad. Estaban atrapados en el juicio de Dios. ¿Quién sabía cuánto tiempo tuvieron que luchar para completar el juicio? Cuantas más muertes sufriera un jugador, más rápido se agotaría la durabilidad de su equipo. Si la durabilidad de su equipo llegara a 0 a mitad de la prueba, tendrían que cambiar a repuestos más débiles. ¿Cómo borrarían la prueba de Dios entonces? Después de que Fallen Win terminó de hablar, sacó un pergamino mágico dorado y lo activó. Todos inmediatamente ampliaron la distancia entre ellos y el comandante de los no muertos. En cuanto a Shifen, él también se escondió en un rincón. El comandante no muerto de nivel 50 era ajeno a él. Si cargaban en la batalla sin analizar al jefe, fácilmente borrarían en equipo. Sin lugar a dudas, sacrificar una criatura invocada de Tier, nivel 2 para analizar el estilo de combate y las habilidades del comandante no muerto fue la mejor decisión. Fallen Win convocó a un nivel 50 Lord clasificado como Thundercloud Tiger. Thundercloud Tiger criatura elemental, señor, nivel 50 HP 90000/900000. El Thundercloud Tiger era mucho más grande que el comandante de los no muertos, con más de 5 metros de altura. Un rayo azul se arqueó alrededor del cuerpo del tigre, dándole una apariencia muy hermosa y feroz. Bajo el mando de Fallen Win, el tigre nube tormentosa cargó al Greatlord nivel 50. Cuando el tigre nube tormentosa estaba a 40 yardas, una luz verdosa brilló en los ojos del Greatlord.
A diferencia de su brillo rojo anterior, la mirada actual del comandante no muerto se sentía espeluznante y horrible. Además, en el instante en que abrió los ojos, su campo de enfriamiento se expandió a 200 yardas. La temperatura ya fría a su alrededor cayó aún más. De repente, el comandante no muerto agitó su mano. Los carámbanos brotaron del suelo y atravesaron el cuerpo masivo del tigre de la nube de trueno, forzando un grito de dolor del señor. Menos 32,814. Menos 31,974. Menos 32,427. Los carámbanos masivos causaron daños horribles. Esta escena provocó escalofríos en las espinas de los jugadores. Antes de que el tigre nube de trueno llegara incluso al comandante de los no muertos, su HP ya había comenzado a caer. Contra los carámbanos del comandante, los 9,000,000 de HP del Thundercloud Tiger eran una broma. ¿Qué tipo de habilidad es esa? Es realmente un Greatlord. ¿Cómo se supone que debemos atacarlo con ese tipo de habilidad? Afortunadamente, estamos a 300 yardas de distancia. Si no nos hubiéramos movido, lo habría matado antes de que pudiéramos luchar. Todos quedaron estupefactos cuando vieron los carámbanos. ¿Cómo era un jefe con doble espada? Era una torreta mágica con munición infinita. Cualquiera que se apresurara a ello estaría tirando sus vidas a la basura. Dudaban de que incluso pudieran asestar un golpe antes de que el comandante no muerto los aniquilara. Es solo un Greatlord, pero posee una habilidad de dominio. Shifen estaba conmocionado. Las habilidades de dominio eran extraordinariamente raras. Esto fue cierto tanto para los jugadores como para los monstruos. Cualquier monstruo que había aprendido una habilidad de dominio era prácticamente invencible entre el mismo nivel y nivel. A menos que tuvieran un deseo de muerte, los jugadores deberían tomar el camino más largo alrededor de tal monstruo. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Shifen se dio cuenta de que no era irrazonable. El cofre del tesoro que tenía delante era un cofre del tesoro de 7 colores. ¿Cómo podría ser el monstruo final que lo custodia un simple Greatlord de nivel 50? Afortunadamente, el Thundercloud Tiger tenía muchos HP. A pesar de la reducción significativa de la velocidad de movimiento, llegó al comandante no muerto antes de usar la garra del trueno de habilidad de tier, nivel 2. Auge. La garra del trueno de la nube del trueno golpeó un carámbano que apareció repentinamente, rompiéndolo. Sin embargo, el comandante no muerto, que estaba detrás del carámbano, permaneció ileso. El Greatlord ni siquiera había desenvainado sus espadas todavía. Agitó sus manos con gracia antes de que más carámbanos se adentraran en el Thundercloud Tiger. Aunque Fallen Wing controló al Thundercloud Tiger lo mejor que pudo, lanzando un ataque tras otro, el comandante de los no muertos no tenía interés en luchar contra el señor. Se centró en evadir los ataques del tigre nube tormentosa y usar sus carámbanos para causar daño. Muy rápidamente, el Greatlord redujo los 9,000,000 HP del Thundercloud Tiger a un mínimo crítico. Sin otra opción, Fallen Wing canceló la invocación y permitió que el tigre nube tormentosa desapareciera, disipando la mayoría del agro que tenía sobre el Greatlord. En cuanto al agro restante, lo enfrentó rápidamente usando un rollo de aislamiento y el hechizo de dispersión del clérigo. Una vez que dejó caer el agro del comandante de los no muertos, el Greatlord volvió a su posición original y volvió a su estado de calma. Es simplemente demasiado poderoso. No solo tiene una habilidad tan poderosa, sino que su inteligencia también es alta. Derrotarlo es imposible. Las comisuras de la boca de Autumn Gose se crisparon mientras miraba al inmóvil comandante no muerto. Aunque había visto monstruos más poderosos que el comandante de los no muertos, esta era la primera vez que veía a un jefe con una habilidad tan escandalosa. Si no tuvieran un método apropiado para hacer frente a estos carámbanos, no tendrían ninguna esperanza de derrotar al comandante no muerto. Todos comenzaron a considerar renunciar al juicio. Hermano mayor Yefen, ¿tienes alguna idea? ¿Realmente vamos a rendirnos? Blue Pambo se volvió hacia Shifen, quien estaba pensando profundamente. Fin del capítulo.